Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Cedeños, bienvenido a otro episodio más del podcast de Cinéfilos. Estoy con Sofi del Papa. Sofi, ¿cómo te va? Hola Andy, querido, ¿cómo estás? Muy bien, contento de compartir otra vez espacio con vos, la verdad. Yo también, y aparte en esta ocasión venimos con un flor de episodio, o al menos para mí, porque los estudios Ghibli son uno de mis estudios de animación preferidos, así que estoy muy feliz de poder hablar de esta filmografía. Contarle a la gente, Jesús, justamente de qué vamos a hablar en el día de hoy. Yo la verdad que soy un recién introducido a este universo, a este mundo de estudio Ghibli, así que tenés la posta vos hoy. Un neófito sos en este área. Un neófito, exactamente. Yo te tiré un tip más o menos de cuáles tenías que ver, o al menos para mí cuáles eran las más destacables, y bueno, no sé cuánto éxito tuve en convencerte. ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una especie de orden. Vamos a hablar, si no se dieron cuenta, de Estudio Ghibli en esta oportunidad, debido a las muchas peticiones que tuvimos en Instagram la semana que pasó. Veníamos pensando ya hace un tiempo hacer un episodio de películas animadas y no sabíamos cómo arrancar. Qué bueno que la gente se manifestó y nos dieron esta idea de hacer Estudio Ghibli. Yo te digo, no sé por qué en realidad, yo en realidad no soy muy fanático del anime, la verdad que es la verdad, honestamente no soy muy fanático, a más de haber visto solamente un anime en mi vida, que es Death Note, que lo he disfrutado y lo he visto creo que 5 o 6 veces, no sé cuántas, la verdad, porque me encanta y se lo hago ver a toda la gente que conozco y que quiero. Y después nunca me interesó mucho el mundo de anime, capaz por ahí mi hermano, que le mando un gran abrazo, él es mucho más consumidor de anime y seguramente conoce también todas estas películas, pero yo además de haber visto fotos, por ahí alguna reseña o algo, no conocía esto, y la verdad que arranqué por dos de sus sugerencias. Una fue My Neighbor Totoro, no sé cómo es la traducción en español, creo que Mi Vecino Totoro en español la traducción. Sí, Mi Vecino Totoro, y, correcto. La joya de la corona del estudio, que es Spirited Away, o El viaje de Chihiro. Y tengo que decirte que la verdad que yo había hablado con vos y te había dicho que no me había gustado mucho, pero la verdad que después de darle un día de tiempo y volver a rever un par de cosas, más que todo de la película de Spirited Away, del viaje de Chihiro, se abre hoy un análisis muy lindo para hablar de la película, para entenderla verdaderamente, cuál era la idea. También un poco leyendo quién era el director y los trasfondos de lo que quieren expresar con la idea de la película. La verdad que se abre un espacio muy lindo para una discusión bastante amena que creo que vamos a tener de lo que es Estudio Ghibli y tal vez una que otra película que seguramente vamos a explayarnos un poco más. Vos contame pormenores y situaciones que creas que debamos mencionar. Mira, Andy, por empezar yo agradezco el sincericidio, ¿no? Es decir, yo no conozco nada de esta filmografía, es algo que nunca me interesó, no tuve demasiado acercamiento al mundo del anime o del manga. Creo que lo que te sucede a vos forma parte de un prejuicio bastante generalizado en Occidente, donde estamos muy atravesados por la cultura animada y prominente de lo que es la industria de Disney, ¿no? Que yo, por supuesto, no soy detractora de Disney, pero por el contrario, disfruto muchísimo de los grandes clásicos y también de Pixar, claro está, pero me parece que es una buena oportunidad para poner en jaque algunas cuestiones y decir, bueno, invitemos a todos aquellos que nos están escuchando del otro lado a tener un acercamiento con las películas pertenecientes al estudio Ghibli, que fue fundado ya hace muchos años, en 1985, tiene un poco más de años que yo. Y quiero decir que en mi caso particular, yo cuando digo que la cuestión del anime forma parte de un prejuicio, uno lo asocia como esta cuestión de no me interesa, o es algo demasiado diferente a lo que estoy acostumbrado a ver, o esto es medio de friki, ¿viste? Como que hay algo ahí dando vueltas dentro de lo que es el colectivo o el imaginario popular. Y está bueno entender que la animación oriental de por sí tiene otros sentidos muy distintos a lo que es Occidente, y que en realidad todo, hasta el más pequeño o el más insignificante de los personajes, por lo general
está atravesado por una conexión natural, por una crítica muy fuerte hacia la cuestión de lo social, hacia también una toma de postura muy ecologicista, que la vamos a hablar a continuación. Y está bueno, de alguna manera u otra, indagar o profundizar, gracias a la herramienta más poderosa que tenemos en la actualidad, que es Internet. Y Wikipedia. Yo creo que todos podemos tener la capacidad, y Wikipedia, ¿no? Y un montón de páginas más. Y YouTube. En YouTube hay videos muy interesantes que hablan acerca de la simbología de las películas que encierra el cine de Miyazaki, bueno, y Takahata y otros maestros que están dentro de este estudio. Yo creo bueno, que es un buen momento de rendirles homenaje, y también tanto para aquellos fanáticos que ya son conocedores de este tipo de cine, como para aquellos que se están introduciendo a este mundo, que son neófitos al igual que vos. Sí, sin duda. Bueno, motivarlos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Desde dónde se acercan? Bien, mira, si te parece vamos a hacer un repaso nada más para ponernos en contexto. Vamos a hablar un poco del origen de Estudio Ghibli, de dónde es y quiénes son las dos cabezas principales, y después, si querés, pasamos a revisar un poco las películas que más nos gustaron, las que yo vi en este caso, que me gustaría hablar, y ir analizando un poco qué es lo que nos deja cada una de las películas. El estudio Ghibli, como vos bien decías, fue fundado en el 85 en Japón por Hayao Miyazaki junto a su mentor Isao Takahata. Las primeras películas, o su origen se puede tal vez cimentar con la película Nausicaa del Valle del Viento, la cual como que fue cimentando las bases a lo que iba a ser Estudio Ghibli. Después vinieron otras tantas en las que comenzaba a dar unos pasos en lo que es, creo que en lo que hoy en día es como el estándar de la animación 2D y animación a mano. No sé vos qué pensás. Exactamente, porque en realidad Miyazaki siempre fue un detractor de utilizar las nuevas tecnologías para generar cine de animación. Entonces, todos los bocetos y demás estaban hechos a mano. Una bestialidad, ¿no? Como que en los tiempos que corren... Cosa, la verdad, increíble. Increíble, y aparte, no solamente desde lo presupuestario, sino también desde lo dificultoso. Claro, porque encima nosotros estamos hablando que estamos al cambio de la década 80-90, en que se comenzaba a usar y a experimentar con la animación a través de computadoras, y la verdad que encontrar esto, por ejemplo, yo como vos decías recién, no es la primera vez que me integro en este mundo de Estudio Ghibli, y por ahí tengo mucho bagaje de haber visto y consumido todo lo que es Disney, Pixar, DreamWorks, etcétera, etcétera. Y la verdad que pasando a la primera película que yo vi de Estudio Ghibli, que es My Neighbor Totoro, me quedé impresionado de el arte, pero, o sea, no sé, porque es como difícil un poco de explicarlo, porque en realidad la música y las secuencias de inicio de la película, con los paisajes de Japón posguerra, la verdad que, o sea, me teletransportó a otro lado. Por eso yo te había dicho a vos que antes de haber revisado bien Spirited Away, el viaje el vecino Totoro me había gustado más por cómo me sentí cuando la vi, porque tiene un mensaje muy familiar y tiene un mensaje muy lindo, y la película es una película linda de ver, pero lo majestuoso y cinematográfico del dibujo a mano de los paisajes, acompañado de una música magnífica, creo que hacen que sea una obra muy linda para mirar. Es una obra maestra, pero sabés que mi vecino Totoro tiene la particularidad de que fue estrenada en 1988, al igual que La tumba de las luciérnagas, que es una película diametralmente opuesta a lo que fue Mi vecino Totoro. Creo que esa, luego de leer tu crítica en Cinéfilos, en la página de Cinéfilos, creo que me queda pendiente de verla, y la tengo que buscar ahora para ver la siguiente, porque la verdad que me dio muchas ganas de verla. Y una intensidad de esa crítica, vos viste que soy muy fanática de esa película, porque, claro, a mí primero principal, creo que es una película muy difícil de ver, muy difícil de tolerar. Está basada en los relatos autobiográficos de Akiyuki Nosaka, que era un escritor japonés que publicó esta obra también homónima llamada La tumba de las luciérnagas. La publicó en el 67, y siempre fue un detractor de que era una película que decía que no podía
no había obra cinematográfica que pudiera adaptar, ¿no? Su obra literaria, por así decirlo, su novela. Entonces el tipo siempre se negaba a vender los derechos de la novela hasta que en un momento dentro del estudio Ghibli le acercan esta propuesta y quedó por demás satisfecho. Que en realidad, además, parte de lo cruento de esta historia es que tal como dije con anterioridad, tiene varios tintes autobiográficos. Dicen que esta obra, el autor Nosaka, intenta hacer una especie de exoneración o de proceso catártico contando no solamente las consecuencias brutales de la Segunda Guerra Mundial, porque todo se desarrolla al interior de una ciudad que se llama Kobe, que en la actualidad existe, pero es una de esas ciudades que podrían catalogarse como malditas, porque estuvo atravesada por toda una serie de catástrofes, tanto naturales como históricas, y fue devastada por la guerra. Entonces la tumba de la luciérnaga, que habla de la historia, la cruel, pero muy cruenta historia de los hermanitos Setsuko y Seita, que se quedan sin familia, se quedan huérfanos en el medio de una guerra esperando el regreso de su padre, que era un aviador que estaba peleando en el frente. Comienzan a sufrir, ¿no?, todas las consecuencias como la miseria, el hambre, la cuestión de ser ignorados por su propia familia o por la familia que queda viva, e intentan hacer como una especie de ecosistema dentro del mundo natural, un ecosistema no solamente natural, sino también emocional, para, de alguna manera u otra, salvarse de esa situación histórica que los estaba excediendo. Bueno, con un final demoledor, creo que no estoy dando spoilers porque al inicio de la película ya se está contando lo que va a pasar, así que advertencia para todos aquellos que se animen a verla, muchos pañuelitos en mano porque es tremenda. De hecho, son esas películas que necesitas tener cierta entereza emocional para poder enfrentarte a la misma. Y quiero decir que fue estrenada en el 88 al igual que Mi vecino Totoro. Las estrenaron en simultáneo y creo que son muy distintas entre sí. Porque por empezar, si bien en algo se hermanan, porque estábamos hablando de cuestiones de tintes autobiográficos, así como Nosaka estaba detallando su propia historia y la de su hermana, que su hermana fallece durante este periodo, Nosaka se siente un poco culpable de haberse sentido sobreviviente, ¿no? De haberse sabido sobreviviente, perdón. Y él dice que fue bastante cruel con la hermana, porque la hermana era chiquita, porque no entendía, ¿no?, de qué se trata una guerra, siendo una criatura pequeña e ignorante acerca de lo que acontece y de por qué no puedes comer y por qué tenés hambre y por qué tu familia se muere y por qué ves muertos en la calle y demás. Dice que él tuvo una actitud como más bien beligerante respecto a su hermana. Entonces la castigaba bastante por ser quejumbrosa, por así decirlo. Así que bueno, por eso digo que esta obra tiene como esta cuestión del tinte de lo autobiográfico y también del proceso catártico y de un proceso de expiación o de exoneración personal. Y en el caso de Mi vecino Totoro, quiero contarles que está muy, 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 muy influenciada por la vida del propio autor y creador, que es Miyazaki. De hecho, la mamá de las nenas, de las protagonistas, padece de tuberculosis y fue la misma enfermedad que contrajo la madre de Miyazaki en una situación de posguerra entre 1947 y 1955. Así que, bueno, de hecho, Miyazaki dicen que cambió el género, o sea, cambió la sexualidad de sus personajes porque iban a ser dos hermanitos, como el caso de él y de su hermano, y decidió cambiarlo para que sean dos mujeres para darle como cierta distancia ficcional a lo que era su propia vida. Aparte, bueno, vos viste Mi vecino Totoro, no viste La tumba de las luciérnagas, pero viste Mi vecino Totoro y vos viste que es una película bastante inocente, si bien obviamente encierra otros mensajes, como siempre, una cuestión que a mí me gusta decirle ecologicista, porque esta toma de postura es muy, muy firme a lo largo de toda la filmografía del estudio Ghibli. Totoro tiene esta cuestión de lo naif, ¿no? De la cuestión de la infancia, de cómo la chiquita Mei agarra y desfigura el nombre que le decía Totoro, cuando en realidad era Totoru, que era un personaje ficcional de un cuentito que le leía a la madre, y de alguna forma u otra instaura, ¿no?, la cuestión nominal del título de la película, como también de este personaje ficticio que viene para salvarlas de una situación que también por demás es triste, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto postbélico, como también frente a la ausencia de un padre que tenía que trabajar para mantenerlas y la ausencia de una madre que no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar porque estaba atravesando una enfermedad. Sí, la verdad que te digo, esa película fue mi incursión en el mundo, en el universo estudio Ghibli.
Y la verdad que te digo, me pareció yo te lo dije antes, me pareció una película linda, una película para ver, como vos decís, naif, con sus elementos de la infancia y niños creciendo. Yo me acordaba cuando veía eso, me acordaba de cuando era chico, iba al campo con mi familia. Y nada, eso, o sea, eso me transmite el arte que vi, nunca estuve en Japón en mi vida, pero te lleva a tu infancia, te lleva a experiencias que has vivido. Y ese creo que fue mi enfoque personal a acercarme a estas películas. Yo, como vos sabés, soy un fanático acérrimo de las películas de superhéroes, de cómics. Y lo encaré este desafío de ver estas películas sin mucho interés, porque no me interesaba mucho, no tenía ganas de verla, pero lo encaré de forma en la que yo animo a gente que vea películas de superhéroes, particularmente hablando del universo DC y las cosas que quiso hacer el director Zack Snyder, con películas que la gente piensa que porque son superhéroes no tienen un mensaje, no tienen una historia que contar, nada más es acción y demás. Hemos estado por ahí acostumbrados con por ahí lo que yo llamo la marvelización del cine, de ver eso, de acción y chistes y risa y fuerte y popcorn y listo, ¿entendés? Pero hay un cine de superhéroes que está muy bueno, que cuenta historias, que tiene ideas, y yo así animo a la gente que vea películas que a mí me gustan. Se me viene a la mente, por ejemplo, Man of Steel, se me viene a la mente Batman vs Superman, películas muy criticadas, pero que tienen un mensaje muy poderoso, y así me metí a ver esto, esta nueva idea de este cineasta Miyazaki. Y yo quisiera pasar a hablar, si no tenés alguna otra película que mencionar o algo más que revisar de él y del estudio, irnos tal vez ya a lo que es la obra maestra, la joya de la corona de este estudio, como dijimos, que es El viaje de Chihiro, que hace poco de hecho estuve de aniversario, estuve leyendo. Si no, se estrenó en el 2001, así que cumplió 19 años, ¿no? Sí. Si no me lleve matemáticas, aunque me la lleve un par de veces, pero sí, en el 2001 se estrenó. Una obra maestra, para mí es la obra cumbre. Igualmente quiero decir que una de sus predecesoras, que es La princesa Mononoke, es una película muy digna de ver. ¿Sabes qué? Tengo un detalle, un dato de La princesa, que antes que sigas hablando quiero comentarlo porque me pareció excelente. Por supuesto. Porque, ¿qué pasó con la historia de llevar este cine a Occidente, ¿no? A traerlo al mundo de Disney? Justamente Disney se metió, un amigo, a través de un amigo de Miyazaki que se llama John Lasseter, lo convenció a Miyazaki de que dé los derechos a Disney para que puedan distribuir acá. Y con la película Nausicaa del Valle del Viento hicieron una especie de cortes y ediciones para que sea más atrayente o más atractivo para el mercado americano y de Occidente. Y eso no cayó bien para nada en la gente de Estudio Ghibli, no les gustó para nada en absoluto. Y a partir de ese momento surge una política de no cortes, no edición, que si quieren reproducir nuestro contenido, nuestro producto, lo producen tal cual como es. Algo que me parece magnífico, porque uno tiene que siempre consumir el producto tal cual como el director lo pensó, ¿no? Siempre o con la menor cantidad de intervención de un estudio o de una productora, para que la visión del director sea respetada y sea representada. Entonces me encanta saber este dato después, que justamente para La princesa Mononoke, uno de los representantes de la productora, que en ese momento era Harvey Weinstein, quería hacerle... Harvey Weinstein, el que conocemos, ¿no? El polémico, el condenadísimo Harvey Weinstein. Claro, exacto. De The Weinstein Company, iban a reproducir la película en Estados Unidos y ellos proponían hacerle cortes también a La princesa Mononoke. Y de parte del estudio Ghibli, no sé si sabes la historia, de parte del estudio Ghibli le mandan una espada samurái con un mensaje que decía sin cortes. Simplemente así para que se quede. Me encantó, ese dato me encantó, pero me parece un espectáculo. Fue espectacular, y aparte como esta guerra de Oriente contra Occidente o viceversa, ¿no? De hecho dice que Weinstein tomó una postura y no le gustó ni media ese mensaje pseudo mafioso de parte de Miyazaki con una katana y con el mensaje más literal imposible, y dicen que retrasó el estreno de la película 1 o 2 años, de hecho, así que imagínate cuáles fueron las consecuencias de este encontronazo, ¿no? Me vas a acordar a la escena del Padrino con la cabeza del caballo. Tiene algo medio... Bueno, sí, Andy, creo que está bueno todas estas cosas que vos estás transmitiendo antes de hacer como un poco el inicio a esta gran película, y mi preferida, quiero decir, El viaje de Chihiro es mi película preferida de la filmografía del estudio Ghibli, porque creo que es importante que
cuando se hacen las distinciones de que nosotros desde Occidente tenemos como esta postura bastante facilista de creer que todo tiene que ser, nos lo tienen que dar como ya procesado, ¿no? Ya masticado, ya procesado, sin demasiadas complejidades y demás. Bueno, el cine oriental de por sí, no solamente el cine animado, creo que tiene ya como otro tipo de narrativas o otro tipo de secuencias que necesitamos prestarle mayor atención y también entender que tienen otra duración, porque por ejemplo en el caso, bueno, de La Princesa Mononoke, creo que es una de las películas animadas más largas, dura unos 133 minutos. El viaje de Chihiro creo que también dura unas 2 horas o 2 horas 10. 2 horas y 5 minutos, Por sí. eso, o sea, son bastante largas, exacto, son bastante largas y hay para el ojo de lo que estamos acostumbrados a ver y sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de lo animado y al mundo de Disney, que es como lo más popular o conocido, nosotros creemos que tiene que tener cierto ritmo, ¿no? Como no indagar demasiado en otras cuestiones. Bueno, el mensaje de estas películas aborda acerca de otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver a continuación todas aquellas cuestiones que esconde el viaje de Chihiro, que son maravillosas y que, insisto, invitamos, como vos bien dijiste con anterioridad, acerca de lo que te pasa a vos con el gran prejuicio que existe alrededor del mundo de los superhéroes y del cine vinculado al universo de los cómics. Yo invito a todos también a ver con otros ojos este tipo de cine, ¿sí? Y no a verlos con los ojos de Disney, sino a verlos con los ojos de un Oriente que toma posición, que toma postura frente al avance inminente del capitalismo, al avance inminente del hombre y de la destrucción masiva de la naturaleza. Y bueno, y de entender cómo vamos perdiendo un poco la pureza o la esencia de nuestra propia naturaleza y somos corrompidos por la ambición o por la codicia. Sin duda, sin duda. Por eso yo creo. Mira, la historia para un poco contarles a la gente que no vio y sin hacer ningún tipo de spoiler, aunque tendríamos el derecho porque ya tiene 19 años, como dijimos recién. Sí. Pero la película Spirited Away o El viaje de Chihiro sigue justamente a esta niña Chihiro de 10 años que se está mudando con sus padres hacia una ciudad nueva, un lugar nuevo, una casa nueva, y sin querer queriendo entran en una especie de mundo espiritual y arranca la aventura debido a que sus padres son transformados en cerdos. Ella quiere ver cómo salvarlos, ¿no? La forma de salvarlos, y arranca una historia, una especie de coming of age, porque incluso hay como este arquetipo de la persona que entra a un mundo desconocido, justamente haciendo una analogía al cambio de era, ¿no? Al madurar. Ella a los 10 años, tal vez muy pequeña todavía, pero le toca la fuerza debido a una circunstancia muy fuerte y muy difícil de perder a su padre, básicamente, tomar decisiones muy difíciles, comenzar a meterse incluso en un ámbito laboral, cosas para las que no estaba preparada, a tener empatía por gente a la que no conoce, a comenzar a ver y a habitar en un mundo espiritual del que ella no tenía idea que existía. Cosas que todas te llevan en 1 hora y 2 horas y media, ver como la chica madura de una cosa de una niña tímida, una niña molesta, media ingenua, a básicamente una guerrera espiritual lista para dar la vida por cualquier persona que ella quiere, que considera que sea digno de eso, ¿no? Me parece un mensaje muy fuerte para una película infantil, para una película de niños. Por eso yo sostengo que algunas veces esta cuestión del cine animado dirigido a todo público es un poco una excusa para contar un montón de otras cosas. Y a mí me parece que si nosotros observamos cómo arranca la película, el viaje de Chihiro, y vemos una Chihiro totalmente molesta en la parte de atrás del auto de los padres, aferrada a un ramo que le regalan sus amigas y compañeras del colegio, porque ella no se quería mudar a otra ciudad, ella estaba muy arraigada a su lugar, a su espacio, a su casa, a sus amigos y demás. Digo, lo que le pasaría a cualquier criatura de 10 años, nos cuesta a nosotros como adultos, imaginemos, ¿no? Imaginemos cómo es en la mentalidad de una menor. Y cómo los padres deciden tomar un atajo, ¿no? Para llegar a la nueva casa y irrumpen en una especie de bosque, ¿no? No les importa nada con su Audi, la plata, como que agarra, pum, se llevan todo puesto, estacionan el auto y dicen, ¿qué es este túnel? Bueno, vamos a ir por acá a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo primero que se encuentran con este territorio abandonado que ellos aducen que tiene que ver con una especie de parque, de esos parques de diversiones que existieron hacía unos 20 años más o menos y que estaban parados, estaban detenidos en el tiempo? Ven que hay comida, entonces dicen, bueno, evidentemente esto algún tipo de vida activa tiene.
Se sientan a comer sin preguntar, dicen, total, tenemos plata para pagarlo, porque creo que ese era uno de los comentarios, y progresivamente estos padres codiciosos que se llevan puesta la naturaleza, que no les importa nada, y que piensan que con la plata de alguna forma u otra van a zafar, se transforman en cerdos. Entonces, a ver, si no entendemos, porque si bien puede parecer metafórico el mensaje, esto va a parecer un oxímoron en sí mismo, pero es súper literal, digo. ¿No? Dos adultos que se llevan, insisto, todo puesto, se transforman en cerdos. ¿Y de quién es la misión absoluta de poder salvarlos? De una menor de edad. Y quiero contarles que esta historia, dos cosas importantes. Está basada en una experiencia que tuvo Miyazaki durante un verano con su familia, con unos amigos de la familia, donde había la hija de unos amigos que tenía 10 años, la edad de Chihiro. Él observa este proceder y entiende o cree entender que no había películas que hablaran de estas transiciones en su caso, no, porque no existían en la historia del cine, claro está, pero dice, che, si yo me pongo a hacer una película, como si lo enmarcamos nosotros, le vamos a poner este término porque claramente Miyazaki no lo ha utilizado, la cuestión del coming of age, pero si agarro y englobo esta cuestión de estas transiciones entre la niñez a la adultez y qué es lo que pasa y cómo se da, cómo lo puede desarrollar, cómo siente también una de mis heroínas, que también otro dato de color, la mayoría de las películas de Miyazaki están protagonizadas por heroínas, o sea, por mujeres o por niñas mujeres. Dice, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que siente una nena, no? Mudándose, obligándola a trasladarse, teniendo que enfrentarse a un mundo mágico, a un mundo espiritual donde está sola, donde sus padres son transformados en cerdos. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles son las herramientas o la toma de postura que toma esta criatura? Y además pensó en otra cosa, esto también está atravesado, bueno, por la influencia del occidental, está pero totalmente basada, inspirada en la famosísima obra de Lewis Carroll, que es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, que también Alicia sabemos que tiene un proceso similar a lo que es el de Chihiro, ¿no? De caer un mundo extraño al de ella y tener que ir haciéndose a los ponchazos, diríamos acá. Entonces, bueno, Chihiro está obligada a trabajar en los baños de la bruja Yubaba y además está ayudada por Haku, ¿no? Y Haku de alguna forma u otra le da ciertas herramientas, como en el momento en el cual al principio de la película ella siente que empieza a desaparecer porque se empieza a perder en sí misma, en el miedo, en el temor que le da a enfrentarse a este mundo nuevo y al hecho de sentirse sola. Viste que le da como un dulce o le da, no me acuerdo muy bien qué era un objeto insignificante. Sí, comida para que coma comida de Exactamente, para ellos, decir, para no que pueda, desaparezca, para que no pueda. te transformes en un Claro. espíritu, vos tenés que seguir perteneciendo al mundo humano. Y otra cosa además, otra cosa muy importante, ¿qué es lo que Yubaba le arrebata a ella cuando le va a pedir trabajo? Le arrebata el nombre. Eso me parece, eso creo que fue lo que me convenció de que estaba enfrente a algo que era importante para ver, porque me llama mucho la atención. La película lidia mucho con esos temas de identidad, de nombre, de legado, de incluso saber la identidad de los padres, ¿no? Ya va a tener un poco sentido esto, porque creo que una de las cosas que, o por lo menos yo lo sentí así, de que Miyazaki quiere explicar o quiere retratar, es que es importante conocer, uno tiene que conocer de dónde viene, sus padres, sus ancestros, sus tradiciones, tener una conexión espiritual con eso, saber quiénes son tus padres, saber quiénes son tus abuelos, por más que no tengas relación, por más que no, saber tus tradiciones y tus antepasados, porque eso te va a ayudar a prosperar en el futuro. Por más que vos te alejes de tus tradiciones o te alejes de lo que eras o escojas un nuevo camino, las tradiciones y lo que son tus padres y tu nombre te definen, es tu legado. Y va a depender de vos ver cómo prosperás con eso. Entonces creo que como que conecta el pasado con el futuro y tu presente también de una forma muy, no sé, poética, muy linda. La verdad que muy, muy interesante lo que hace. De una manera, como vos bien definiste, muy poética. Yo creo que un poco esta cuestión así como los padres se pierden en la avaricia y transforman no solamente su nombre, sino también su aspecto físico, y se transforman como en seres más bien indeseables o más instintivos, Chihiro no tiene como un poco ¿cómo lo puedo explicar? Como la misión de no perderse
en sí misma, ¿no? Como de no olvidar cuál es su esencia, de no olvidar estos orígenes, de que por más que está De no en un olvidarse su mundo... nombre, claro. Claro, De saber siempre su nombre. exactamente, como que si bien entra en ciertas crisis identitarias, porque creo que entraría cualquiera de nosotros al caer en un mundo espiritual y que 10 nuestros años, padres sí. sean cerdos, claro, o sea, claro está, ¿no? Tenía, pobrecita, tenía sus motivos para enloquecer, pero no lo hizo, como que de alguna manera u otra se fue fortaleciendo, entendió también lo que era la importancia del valor del trabajo, también de la relación y del respeto por la naturaleza, porque de hecho... Otro también, cuando yo decía de la toma de postura ecologicista y la fuerte crítica que hace, que también está basado en una experiencia autobiográfica de Miyazaki, porque dicen que cuando él era chico le tocó limpiar el río con unos amigos y que sacaron una bicicleta. Bueno, uno de los dioses del río, que ella baña, le sacan un montón de porquerías, no sé si te acordás de esa escena, que es muy polémica y bastante desagradable, pero para que entendamos un poco, para que todos entendamos o cobremos dimensión de hasta dónde puede llegar la contaminación masiva de los terrenos naturales, ¿no? Y Chihiro entiende dentro de este proceso, como yo decía, la importancia de cómo se vincula con todos los seres que cohabitan en la Tierra al igual que ella, ya sea dentro del mundo espiritual como del mundo terrenal o de lo real, entre comillas, ¿sí? Y no sé, a mí me parece que es una película maravillosa, que está todo el tiempo enseñándonos cosas, los personajes que también actúan como secundarios, como es el caso del hombre sin rostro, ¿no? Del ser sin rostro que aparece dando vueltas, que dicen que de alguna manera u otra representa a una Japón totalmente occidentalizada y consumida en el afán avaricioso, codicioso del capitalismo, que de alguna forma u otra va consumiendo, ¿no? Como deglutiendo todo lo que, porque de hecho era un personaje que vemos que qué es lo que hace, va comiéndose personajes avariciosos al igual que él, porque los motiva con oro, no sé si recordás. Y a lo que él le llama la atención de Chihiro es la pureza o la inocencia con la que cimenta sus vínculos, y cómo a ella no le importa lo material, cómo que de alguna manera u otra está llevando a cabo un viaje que tiene que ver con una cuestión introspectiva o espiritual, no tiene que ver con una cuestión material, a diferencia de todo lo demás, porque la misma Yubaba también era muy materialista, claro está. Sí, y yo creo que incluso, volviendo al tema el legado y lo que uno hace y lo que, qué sé yo, de dónde uno viene, creo que incluso ahora que leía sobre Miyazaki y su historia y su vida, como que incluso tuvo mucho más contexto, más peso el mensaje de la película que yo recibí, porque cuando él hace esta película, él estaba, antes de esto, estaba considerando en bajarse del estudio y ya como que dejar paso a la nueva generación de artistas que iban a ir surgiendo en Estudio Ghibli, pero por alguna razón u otra, que la verdad que solamente sabrá él decidió hacer esta película en la que se habla mucho de esto de legado, de identidad y demás. Yo creo que él como que quiso dejar una especie de piedra fundamental en donde mucha gente, dibujantes, artistas y demás, se pueden hoy agarrar como estándar, como una especie de legado, sabiendo él todo lo que él venía haciendo, donde él venía toda su identidad, como vos decís, con mensajes muy interesantes sobre lograr un balance entre la coexistencia entre la tecnología, entre la naturaleza, entre cómo tratamos a la naturaleza, entre no mirar solamente a la naturaleza como recurso, sino verdaderamente qué nos puede ofrecer, aparte de solamente ser un recurso, no ver a un árbol como papel y como madera, sino ver el árbol como un ente que merece respeto, qué sé yo. Es como incluso tiene que ver mucho en las religiones que ellos piensan y ven, y cómo ven las cosas de la idea del mundo, pero al ver esto de que él que no quiso irse, quiso hacer la película como para dejar un legado, siento que incluso tiene como más peso el mensaje de legado e identidad al hacerlo la película, una obra de arte verdaderamente, una película que ganó el Oscar a Mejor Película Animada, que es la única película animada, dibujada a mano, que ha ganado un Oscar hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy nadie ha hecho algo parecido a esto. Entonces creo que deja una historia, o sea, como que el mensaje de legado e identidad está como que plasmadísimo en esta historia, más aún sabiendo el contexto de lo que representó para el estudio Ghibli esta película, y para Miyazaki también esta película. Y además del Oscar, quiero decir que ganó el Oso de Oro en Berlín, en el Festival de Berlín de ese año, o sea que también, era una cuestión también totalmente paradigmática de que una película animada
esté ganándole al resto, a sus contrincantes, por así decirlo, que imagínate, aparte en el Festival de Berlín es, ¿no? Como ya tiene otro prestigio, al igual que Cannes y demás, así que más difícil aún de ganar un Oscar. Yo igualmente creo que por fuera de la cuestión de lo académico, por así decirlo, de los premios, que igualmente está buenísimo destacarlo, me gusta volver un poco sobre esta idea de lo que estabas marcando vos acerca de lo identitario. Creo que es muy necesario que entendamos cómo concibe la cultura oriental, cómo todo está rodeado de cierta, no solamente del respeto por la naturaleza, sino también de cierta sacralidad, porque al ser politeístas tiene una concepción muy distinta de la vida. Entonces, como vos bien decías, Andy querido, quizás para ellos un árbol es un dios, una piedra puede ser un dios, y todo forma parte de un todo ancestral que no solamente nos precede, sino también condiciona nuestra existencia. Mientras vos hablabas, yo pensaba en la película Totoro, en la que ellos ven, en un momento el padre y las dos niñas van como a un bosque a justamente rendir respeto a este árbol que ellos piensan que es el lugar donde vive un espíritu. Entonces, ellos no lo ven como una especie de algo malvado, una especie de un espíritu, como nosotros la idea occidental del espíritu, del fantasma, del monstruo que te va a acechar, sino que lo ven como un ente que vive ahí, que reside ahí, que al que hay que darle respeto nada más. Es como algo a lo que ellos le dan su espacio, le dan su lugar. No ven, como te decía yo recién, no ven un árbol como una madera o un papel, sino como un lugar donde un ente puede residir, y por eso le tienen respeto y una especie de como honor, qué sé yo. Sí, a lo que le rinden culto, y yo lo pensaba en relación, en el viaje de Chihiro, a el hecho de Haku, el personaje Haku. Cuando recupera su identidad, descubrimos que era un río, y que era un río que se secó por la obra del hombre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo? Que esto se da también un poco al interior de la batalla o de la guerra que se da entre los espíritus del bosque y Lady Eboshi, que era como una especie de ¿cómo se podría decir? Como enemiga de la princesa Mononoke, por así decirlo, que era la encargada, como la figura, la líder de la ciudad de hierro. Cómo el accionar del hombre, como vos bien decías, con la cuestión referente a qué es lo que uno ve en un árbol, ¿no? O en una piedra, o en un camino, o en un río. Quizás potencialidades para explotar esos recursos y para poder aplicar las tecnologías propias de lo que tiene que ver la modernidad o el mundo moderno. Bueno, acá como que se entiende, creo que también la propuesta de Ghibli, yo hablo de Ghibli como estudio en general porque no es solamente Miyazaki. Miyazaki es la cara más visible, pero son varios autores los que están detrás de todo esto. Yo lo que digo es que acá lo que me resulta muy interesante es que no hay verdaderos... Hay contrincantes de lo ideológico, pero no se puede detectar la bondad y la maldad, ¿se entiende? Como que no todo necesita ser como tan dual, por así decirlo, ¿no? Y tan extremista, sino que cada uno desde su lugar tiene sus motivos para defender sus propios intereses y para también que nosotros entendamos que se puede llegar a un equilibrio o a una coexistencia o una existencia compartida donde se puede respetar a la naturaleza, como también nosotros podemos de alguna forma u otra erigir un nuevo mundo moderno. Pero bueno, ahí está, ¿no? La cuestión del debate de si esto hoy, exactamente, si esto hoy en día es posible, es potencialmente posible. Bueno, el mensaje de estas películas yo creo que es que sí se puede, ¿no? Pero bueno, qué raro que quedó eso, sí se puede, está asociado a ciertas connotaciones negativas. Pero digo, creo que es muy importante que entendamos, como digo, que son películas que están rodeadas de infinitud de simbologías y muy vinculadas a lo religioso y al mundo natural. Así que bueno, yo creo que Chihiro es una obra maestra y que es imperdible. Imperdible, y aparte hace poco, no hace mucho tiempo, Netflix subió la filmografía completa del estudio Ghibli, así que está más que accesible para ver. Antes era más difícil encontrarla. Sí, la verdad que nada, dejarle eso a la gente, animarlos a que conozcan nuevos tipos de arte, nuevos tipos de ideas en películas. Y la verdad que como yo, entrar en un mundo completamente nuevo al que nunca le había dado bola directamente porque no me llamaba la atención, pero la verdad que se va a disfrutar, se disfruta. Yo te digo, al principio me costó un poco conectar con las películas, como te lo dije fuera del podcast, pero después un poco viendo todo el contexto, leyendo y viendo un poco más,
te empiezan a cerrar un poco ideas, que yo creo que es lo que tiene que hacer la gente que va a ver la película sin saber nada de nada, y las películas en realidad sin saber nada de nada, es un poco ver la película y después intentar averiguar el trasfondo, el contexto y la idea central que se quiere transmitir, para que ahí te haga una especie de clic y te cierra bien cuál es la intención de la película, de las películas. A mí me parece que en realidad también lo que busca Miyazaki con su cine es precisamente adentrarnos en una especie de, no de adoctrinamiento, sino todo, más bien todo lo contrario. Yo creo que él tiene una toma de postura bastante clara respecto a cómo nos vinculamos como individuos, independientemente de la edad que tengamos, cómo vamos llevando a cabo un proceso de aprendizaje en el cual estamos de alguna manera u otra consumiendo demasiada información, porque acá, más allá de lo que es el plano de lo animado, estamos también hablando de un plano de lo conceptual que es muy rico y muy complejo. Entonces nos invita quizás a ahondar en otras narrativas y en otros sentidos muy distintos, te diría que diametralmente distintos a lo que es el mundo occidental, y decir, bueno, ¿desde qué lugar me posiciono? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Y además, que hoy en día, insisto, tenemos el recurso de internet como para poder investigar acerca de qué se trata, ¿no? ¿Quién es el hombre sin rostro? ¿Qué es lo que está ocultando esta imagen de la princesa Mononoke? El significado mismo de los nombres, la cuestión de lo nominal, ¿no? No solo de las películas, sino de los nombres de los personajes, cuál es la importancia que se tiene. Y yo quiero rescatar, a modo de cierre, y justo hablando de esta cuestión de las crisis identitarias y el coming of age que detectamos en Chihiro, y bueno, de todo lo que implica el cine del estudio Ghibli en general, me pareció algo bastante lindo de destacar, que dice algo así como: nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo. Bueno, creo que justamente da como un poco un broche de oro a lo que veníamos hablando, y también a recordar, que creo que es un poco lo que intenta motivarnos cineastas de la talla como Miyazaki, que es un maestro, aparte admirado por figuras como la de Pixar. Vos que sos fanático de Pixar, Andy, Lasseter Sí, lo man. ama y son grandes amigos, y de hecho en Chihiro hay un homenaje a Pixar con esa lamparita que aparece en un momento. Yo lo vi ¿Viste? y pensé, dije, Claro. pero esto es, sin saber, lo sabía. Entonces yo lo vi y dije, es claramente es pero por Pixar. supuesto, es un claro tributo o homenaje a lo que es el cine de Pixar, porque creo que también en la relación que se da entre estas dos potencias, entre estos dos grandes talentosos, es precisamente, mira, venimos de mundos muy distintos. Yo hago todo a mano y soy de la old school, por así decirlo, y yo vengo con todo lo nuevo, ¿no? Con todo lo tecnológico me llevé puesto, porque Toy Story sabemos que fue un antes y después, no el cine de animación, sino la historia del cine en general. Y sin embargo, supieron de alguna manera hermanarse o complementarse y entender y aceptar el estilo del otro, y también admirarse. De hecho, cuando uno de los premios que recibió Miyazaki se lo entregó Lasseter, tengo entendido, son muy amigos, Sí. y tienen, creo que de alguna forma u otra se van influenciando en su obra el uno con el otro. Así que, bueno, esto, creo que el mensaje no solamente es esto de, bueno, vencer las diferencias de lo distinto, de lo que en apariencia puede resultarnos complejo o incomprensible, sino también de no olvidarnos quiénes somos, de no olvidarnos que fuimos niños, de no olvidarnos de mirar con esa inocencia de los ojos de niños, y de no vernos de alguna forma u otra tentados o corrompidos por el avance inminente del capitalismo y de todo lo que conlleva la cuestión materialista. Así que bueno, siempre es bueno volver a nuestros orígenes, siempre es bueno no olvidarnos quiénes somos, respetar el legado, respetar la naturaleza. Así que yo creo que nada, que el cine es fantástico para hacer este tipo de acercamientos. Excelente. Yo agradecerte a vos porque vos me diste la idea de conocer esto, así que sin vos no hubiera podido llegar a esto. Te súper agradezco. Y dejar la recomendación a la gente. La verdad, muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final con nosotros. Para nosotros es un placer contarles lo que pensamos de las películas y las series y lo que queríamos hablar. No tenemos nunca la verdad, no tenemos nunca la última palabra. Sí tenemos nada más este sentido de fanáticos extremos, y es lo que vamos a querer representar siempre. Así que les dejamos un abrazo gigante. Sofi, te dejo, como te digo, un abrazo enorme, y muchas gracias por haberme mostrado este estudio.
Y nos vemos la próxima semana, seguramente, con nuevas temáticas. Obviamente, así que gracias por todo, Andy, y los invitamos a participar con nuevas temáticas. Sí, vamos a seguramente, y venimos haciendo, preguntando a la gente a través de redes sociales que quieren hablar, quieren escuchar, que quieren saber, porque nos gustó que nos propongan el estudio Ghibli y salió algo muy lindo, así que vamos a seguir atentos a lo que la gente nos pide. Y en una encuesta le ganó a Pixar, quiero decir, ¿no? Sí. Otro tanque, no es menor. Así que bueno, la gente está mirando hacia otros lugares también respecto a lo cinematográfico. Así que me pone muy contenta y me pone muy contenta que vos también te hayas acercado. La verdad que sí, muy bueno. Muchas gracias, Sofi. Te dejo un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.